Hola, bienvenidos una vez más al MOOC Introducción a la Animación Artesanal. En el día de hoy quedará demostrado que todo lo que existe se puede animar, pues estaremos hablando de la animación con objetos, ya sea articulados o no. Daremos un tip para convertir en animables materiales como la tela. Mostraremos las ventajas de una animación en reverso y además explicaremos la pixilación, o sea, una animación artesanal con actores. Acompáñanos al set de prácticas para comenzar con la animación con objetos. Quizás de las técnicas de animación artesanal, la más atractiva es la animación de objetos, porque con simples objetos que tengamos en casa podemos hacer efectos visuales increíbles. Por ejemplo, podemos estudiar qué objetos hay en casa que sean articulados, de modo que podamos moverlos cuadro a cuadro. Una simple tijera nos puede servir sobre la superficie para abrirla poco a poco, foto a foto, y luego cerrarla. Y va a parecer que la tijera corta sola. Por ejemplo, un abanico se puede abrir y cerrar también cuadro a cuadro. En el caso de esta lámpara, cuyo pie se puede mover foto a foto, en este caso, utilizar objetos como este. Cuando hay objetos que no son articulados, por ejemplo, la vajilla, ¿qué podemos hacer? Sustituirlo foto a foto, uno por otro. Y va a parecer que un objeto, o sea, la taza, se transforma en el plato, etc. Es un morphing que queda muy bonito y parece un efecto visual de forma muy sencilla su realización. Ahora bien, en el caso del cubo Rubik, nos pasa lo mismo que con la lámpara. Cuando lo movemos y nos quitamos, se mantiene la posición que ponemos. Pero les aconsejo que si están trabajando sobre una superficie, no retiren el cubo para moverlo. O sea, no retiren el objeto para moverlo. Lo mantienen en el lugar, lo sostienen con una mano y con la otra hacen el pequeño movimiento, se quitan y tiran la foto. Lo sostienen, hacen un pequeño movimiento, se retiran y tiran la foto. Porque si lo quitamos, corremos el riesgo de que no caiga en el mismo lugar y lo que queríamos que se viera, que era el movimiento de sus diferentes placas horizontales, va a aparecer como una especie de terremoto. No vamos a lograr el efecto deseado. Ahora, ¿cómo podemos convertir algunos materiales que no son articulados en animables? Por ejemplo, una tela. Si yo quiero animar la tela de forma tal que ella suba poco a poco, voy a intentar hacerlo, y me quito para tomar la foto, ¿qué le pasa a la tela? Cae. Pero hay un truco muy sencillo con el cual podemos convertir a la tela en un material articulado. Miren esto. Me quito y puedo tirar una foto. No es magia, es un truco muy sencillo. He introducido a través de toda la tela un alambre. En este caso yo hice una especie de dobladillo, lo introduje por dentro y sencillamente eso lo podemos hacer con papel y con otros materiales. Tenemos que volverlo articulado poniéndole un pequeño esqueleto, que en este caso es un sencillo alambre. Otro tip que nos puede ayudar en la animación con objetos es la animación en retroceso o al revés. ¿En qué consiste esto? Por ejemplo, si queremos que un material forme un objeto complejo o que una hoja de papel forme un barco como este. Yo les aconsejo que en vez de empezar en la hoja haciendo dobleces foto a foto para llegar al barco, hagamos algo diferente. Comenzamos con el barco ya armado y lo vamos desarmando foto a foto. Cuando lleguemos a la pose final, donde vamos a tener una hoja blanca con algunos dobleces, sencillamente la sustituimos por una hoja nueva. Y luego en el montaje ponemos toda la animación al revés y quedará un resultado como el que verán a continuación. Por último, hablaremos de la técnica de la pixilación. A mí en particular es una técnica que me encanta, porque podemos hacer
efectos especiales sencillamente utilizando actores y objetos. En el caso de la pixelación, debemos tener en cuenta que el actor o persona que esté participando con nosotros de la animación debe estar sin moverse cuando entran los animadores a mover el resto de los objetos que interactúan con él. A veces es un poco engorroso porque la animación suele ser lenta, hay que esperar que el animador salga delante de la cámara, pero bueno, ya les digo, pueden ver resultados como el que le vamos a mostrar ahora y puede ser extremadamente útil para lograr efectos visuales de forma muy sencilla. Hasta aquí este video, donde hemos hablado de varias técnicas dentro de la animación artesanal. Te invitamos a que consultes el material de aprendizaje multimedia, en el cual hay información sobre tips para mover los cuerpos en el espacio, la técnica de animación con materiales moldeables como la plastilina, que te puede ser muy interesante, y además curiosas historias sobre la animación y sus principales exponentes. Nos vemos.